¿Qué tal, amables oyentes de Al Día Noticias? Nos acompaña a esta hora el exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, Lucho Garzón, que ahora aspira al Senado de la República, es el número uno en la lista del partido Alianza Verde. Bienvenido al Día Noticias, ¿cómo le va la vida? John David, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Te felicito. Es decir, uno vivir en medio de esta dificultad de las comunicaciones y estar todo el tiempo visibilizándose, informando, sobreviviendo, eso es un acto estoico y heroico. Yo no sé, es mucho más complejo eso que llegar al Senado. Bueno, señor, me sorprendió su candidatura en esta oportunidad al Congreso de la República porque, le soy sincero, lo había sentido como ausente de la política. La política no necesariamente es electoral. Yo estaba trabajando o asesorando o acompañando políticas, pero nunca me visibilicé porque no quería más escenario electoral. Mm, y como tal me fui retirando del escenario y acompañando políticas. Estuve acompañando a Carlos Fernando Galán en todo el tema del abastecimiento de agua, con su junta directiva que es extraordinaria, estando yo en la junta, con el liderazgo de la gerente del acueducto y con el propio Carlos Fernando Galán. Entonces estuve acompañando por lo menos los últimos tiempos, pero también estuve acompañando escenarios de la política como el tema de lo que lideró Juan Fernando Cristo sobre el sistema general de participación, cambiando y modificándolo para las regiones, y el tema de la ley de competencias también acompañando, asesorando, no cobrando, pero asesorando y en general, pues compartiendo como una vida más tranquila. Usted se sorprende, pero también me sorprendo, porque yo en el mes de noviembre no tenía ni idea que iba a quedar en eso. ¿Qué es lo que pasó? Hombre, yo estaba planteando la necesidad de que se visibilice un escenario político diferente a la izquierda, que me parece que es muy interesante, pero uno no puede ser una clonación de Gustavo Petro, pero tampoco parecerse a eso que llaman centro derecha o derecha, que es la clonación de Álvaro Uribe. Entonces yo no estaba en eso, no estoy en eso. Entonces discutía, hombre, hay que buscar un espacio que sea diferente. Y diferente es que me dijeron, ¿y por qué no encabeza lista? Yo pensé que era un carretazo. Y resulta que he embarcado. Que he embarcado porque usted es el hombre que puede unificar una vocería colectiva. Como esto es una coalición, sí es cierto que soy la Alianza Verde, el verde, soy el número uno, pero al mismo tiempo está En Marcha, que es el partido de Juan Fernando Cristo, está la ASI, está Renacientes, y en ese sentido hay una coalición que lo que prácticamente me pusieron a hacer es que no fuera una coalición, porque las tensiones internas no están fáciles de superar. Yo estoy haciendo lo posible o lo imposible. Ahora estamos a las puertas de que se defina si se va a consulta, no se va a consulta, quiénes van a consulta, se va a tensionar por las candidaturas o las precandidaturas presidenciales. Ujú. Eso es esta semana. Y esta semana, es decir, de aquí supongo, a más tardar tiene que estar el 30 de enero. Y estamos ante una situación donde las tensiones son cada día más fuertes. Pero bueno, yo vendo mi propuesta, me voy con un liderazgo de opinión, no tengo mayores aparatos políticos, y bueno, diciendo aquí estoy. Y bueno, la gente me dice, ¿usted qué? ¿Usted está con formol? ¿Está muerto? ¿Dónde estaba? Porque si uno no está en el escenario electoral, entonces no existe. Desaparece un No, poco, no ¿no? existe eso. Yo acompañé eso, acompañé a Claudia López, porque la apoyé y estuve con ella en muchas cosas. Hubo un momento donde ya no se dio por algunas circunstancias que creo que no son pertinentes, pero si quieren las cuento. Y así, pero en general nada grave, sino seguí mi vida, dije, en términos de más bien grupo de ser apoyo. Ahora me encontré con una franja bien interesante en la vida y estoy en eso. Franja interesante es que lo que hicimos como gobierno de Bogotá sin indiferencia, hoy la gente de 50 más recuerda lo que hicimos en Bogotá sin hambre,
en atención primaria en salud con Salud Hogar, los temas que tienen que ver con educación, ya Abel Rodríguez, todo lo que significó en mi gobierno, los megacolegios, restaurantes escolares, comida caliente, pero al mismo tiempo hay otros nichos. Este país buscando, ya que no hemos podido definir una línea, podría decir centro-izquierda, los acuerdos, por lo menos hoy en día el tema de la salud no puede seguir, que Petro le echa y Guillermo Alfonso Jaramillo le echa la culpa a las EPS, y las EPS le echan la culpa a Petro, y la gente enferma, o con ansiedad, con angustia. Lo primero que yo haría si llego al Congreso es pedir una especie de declaración de emergencia, de urgencia, mensajes de urgencia. Eso sí amerita una emergencia económica. Y ya, ¿dónde está la plata? ¿Dónde se va a poner? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero esto no puede seguir todos los días una situación tan dramática. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, nos damos un mes, nos damos 2 meses, pero pónganle tiempos a eso. Y no nos levantamos de la mesa que haya un acuerdo sobre un tema tan dramático como es la salud. Yo tengo la suerte de tener una cobertura de seguridad social muy importante, pero el que no la tiene. Y yo viendo esa angustia. Entonces me he encontrado que a mi edad mucha gente está en eso, impotente, insegura, llena de incertidumbres, pero también no solamente mi edad, también las edades que vienen de ahí para atrás, todos somos un potencial enfermo. Entonces uno no puede seguir oyendo. Usted es el culpable, eso es Guillermo Alfonso Jaramillo. Oiga, los ricos lloran. Perdóname, ¿y eso qué es? ¿Cómo es esa locura? Pero de allá para acá diciendo, no, es que ustedes no dan plata. Yo veo el drama, es terrible. Pero cuento eso para decir, me encontré todo nicho, la reforma pensional. ¿Cómo es posible que esté demorándose la decisión sobre la reforma pensional? Yo no quiero presionar a la Corte, pero ya es hora de esto. Donde no se aprueba esa reforma pensional, las consecuencias son dramáticas y terribles, no solo para los viejitos de lo que es Colombia Mayor, sino para toda la gente en materia fiscal. Las incertidumbres en pensiones son todavía más dramáticas. Entonces me he encontrado que aparte de lo que hicimos en la alcaldía, aquí hay una agenda berraquísima para trabajar todo lo que significa unos temas que están ahí, oiga, y esta peleadera. La gente lo que le importa es resolver mi problema, a mí no me importa si es la izquierda, la derecha, el centro. Ya, eso, ideologizar la salud me ha parecido dramáticamente terrible. ¿Y usted de centro o de izquierda? Yo mire, la izquierda amar a los demás, la derecha amarse a sí mismo. Yo conozco muchos que se dicen de izquierda que se aman a sí mismos. Y le puedo enumerar varios. Su ego, su vanidad. Yo pateo el córner, los cabeceos, meto el gol, lo celebro. O sea, esos egos son terribles. El mesianismo en la derecha y la izquierda es igual. Y dos, la izquierda amar a los demás. Y yo conozco gente... Pero usted es de izquierda, ¿cierto? No, yo soy de izquierda, de derechos, no de derechas. De izquierda, pero no una izquierda. Yo soy una izquierda convocante. Lo demostré en la alcaldía. Yo soy una izquierda que no estigmatizo. Yo soy una izquierda que reconozco que el empresariado es fundamental en la vida nacional, en la vida política, en la vida de gestión. Obviamente los trabajadores, vengo del mundo del trabajo, como es obvio, pero este país no puede seguir cerrando espacios y no convocando. Mire usted lo del salario mínimo. No es la discusión del 23.7. Si es que quedó desconcertado hasta el ministro de Trabajo, hasta los sindicatos, porque no hubo una lógica pedagógica que diga vamos por el salario mínimo vital. Y si hubiera sido eso, pues se hace una discusión no sobre la tradicional política de cómo se implementa un salario mínimo. Antes, hablando de antes del 23.7, era productividad, inflación causada hasta noviembre, y el delta, que era un delta político, puede ser 2, 3. Pero cuando llega usted le dice, no, ya no vamos a hablar del salario mínimo individual, sino vamos a hablar del salario mínimo familiar, pues cambian las reglas. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer comisión de concertación en noviembre o diciembre del salario mínimo el próximo? Si llega un gobierno de derecha, entonces, ¿qué? Va a decir, yo vuelvo a la vieja lógica. Con esa vaina, ¿quién la baja? Y si llega a la izquierda, le toca oiga maestro, nosotros hicimos 18.5 por encima de la inflación causada, el que le venga el clon de Petro, si llegara a la izquierda.
¿Cómo hay concertación? No, desapareció el escenario de la comisión de concertación por arte de magia. La concertación, yo me declaro de izquierda, me pueden decir tibio, tibio progresista, me pueden decir ¿No será mejor reformista. que usted es de centro? No, el centro, no, es que el centro es como asexuado, como inoloro, incoloro, insaboro. Eso es, yo soy de derechos. Yo tengo discusiones muy positivas. ¿Cómo así de yo derechos? respeto. De derechos. Derecho a la Ok, vida, ok, derecho. ya. Por lo menos hay un tema muy en el centro y en Colombia. Ujú, Los derechos de la seguridad. ujú. Uno dice, oiga, la seguridad es un tema terrible, dramático, pero entonces hay dos miradas de cómo enfrentar eso. Unos dicen, o tres, unos dicen, no, es que el derecho, la seguridad se garantiza cuando la pobreza se acabe, ¿no? Entonces, vamos a decir lo mismo en Haití, en África, en América Latina, no, la seguridad no puede estar esperando eso, pero otros dicen, aquí volvemos a la política de que nos toca limitar libertades y derechos para meter fuerza, disparar, perseguir. No, usted gana la seguridad en la medida en que la fuerza existe, la policía existe, el ejército existe, los servicios de inteligencia existen, y eso hay que apoyarlo, pero con derechos. Nada de falsos positivos, nada de violaciones de derechos humanos y libertades, es decir, no perseguir el cuento de la pesca milagrosa desde el establecimiento. No me importa el color del gato con tal de que importe, con tal de que importe que case ratones. No, esa teoría no puede ser. Entonces, John Deere, usted que yo sabemos que todo en la vida la seguridad es ampliando la democracia, la seguridad ampliando derechos y libertades, pero no cerrándolos. Sí. ¿Dónde nació? Yo nací en Bogotá, mi mamá decía que en Puente Aranda, pero nunca me llevó a la casa. No hubo una foto de antes de los 7 años. Yo no puedo entender ni nada por qué me bautizaron siendo en Puente Aranda a la iglesia de Santana en Teusaquillo. En esa época, ¿qué podía hacer? Pues era como ir en zorra, como decían en esa época. Yo no entiendo muchas cosas. ¿Por qué me puso el nombre de Luis Eduardo, que es el nombre de mi papá, en vez de pelearse el apellido? No entiendo nada. Entonces, Su mamá fue madre soltera, ¿sí? Madre soltera, nada. Entonces yo no entiendo nada porque mi primera foto de los 7 años, ustedes todos tienen fotos de recién nacidos, de la tina, de qué hicieron, del bautizo. Yo no tengo nada. ¿No? A los 7 años me apareció una foto, 7, 8 años, que es la primera comunión en donde trabaja mi mamá empleado, decían empleado doméstica sirvienta decían en esa época. Ahora sí. es la señora que trabaja en el hogar y debe ser así. Bueno, ¿y estudió en qué colegio, en qué escuela? Yo estudié en la escuela Palermo, que queda al lado de la clínica Palermo. Sí. Y los que vivían en mi casa, de los hijos de los dueños de casa, en el colegio andino, que era hoy el centro andino. Sí. Y esa es una historia, pues sí, me dieron de comer, era muy feliz, era un buen trato, una buena relación, pero que uno en la mañana cogía el bus del colegio, yo cogía ahí por la avenida 42 de la funeraria de los Olivos para abajo, hacia la clínica Palermo, es a pie, lloviendo y viendo que lo mío le decían escuela, al otro le decían colegio, con lonchera a ellos, yo era una mogolladura. Pero la vida me dio, por eso yo soy un tipo feliz, no soy profesional. No hizo carrera universitaria. No, yo me dediqué a la revolución. La década de los 80 es la década perdida de la izquierda. Cuando dice Petro, yo no lo crié, es que nosotros no criamos los niños, nuestros hijos en la década de los 80. Detrás del bobo ese de Daniel Ortega, ¿no? El actual presidente de Nicaragua, era nuestro símbolo de cada perdida de la izquierda. Yo sé que esto que estoy diciendo, el que lo oye, ahí está, converso. Pero es que uno mirando diciendo, pero este era mi símbolo en la década, no. ¿De los 80? De los 80, porque los 70. Los 80 cuando 80. La revolución va por el camino de Centroamérica. La revolución se mueve por sandinista y tal. Eso, qué fiasco tan terrible, güey. Entonces cuando dice Petro, no lo cree, es que nosotros no criamos, para fortuna tuve una mamá que le ayudó a la mamá de los niños, entonces la culpa es más reducida. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos hijos, 2 nietos. Bueno, ¿y el bachillerato en qué colegio lo hizo? En el colegio, el Camilo Torres una parte, pero me tocó salirme por la situación, entonces me fui
hacia un colegio que llamó Carrasquilla, trabajé de noche, trabajé de día y terminé de noche. Bueno, no hizo carrera profesional, muy Estudié en la Libre, como con 5 expulsiones. ¿Ah, sí? Era un activista de esos brutales. Olvídese, eso era un barra brava. ¿Para qué le cuento? Porque me expulsa usted aquí, me saca tarjeta roja. ¿Y se arrepiente de haber sido barra brava? No, la vida es eso, la vida a cada momento da yo me convertí. ¿Por qué resulté yo en Barranca? Trabajando en Barranca. En la uso, ¿cierto? La uso, por una razón sencilla, porque nos metimos entre la década del 70, finales del 70 y la década del 80, con un apoyo desde la Universidad Libre, con alguna gente a apoyar todo lo que significaba la pelea contra el Estatuto de Seguridad de Turbay y el Cantón Norte y todo, pero también había habido la toma de la Embajada Dominicana por el M-19 y el Cantón Norte con el robo de las armas. Entonces ahí caímos todos y empezaron a perseguirnos a todos, porque ahí se movió la llamada teoría Ñungo, un coronel que decía: prefiero tener a 8 inocentes a exonerar 2 culpables. Y con esa teoría nos cogió a todos. Y entonces yo terminé, unos cogieron para la selva, que les dieron la selva por cárcel. Yo llamado que hay gente como Alfonso Cano, el exguerrillero, que estaba en la Universidad Nacional y termina en la selva porque había persecución, todo el mundo lo cogía. Entonces yo digo, yo no hablo igual del mono Jojo y de Marulanda, de Tiro Fijo, pero lo que he sabido y lo que conozco es que le dieron la selva por cárcel. Otro que murió hace poco, Paul Else, en Suiza, exiliado, murió de muerte natural, pero exiliado, y otros arrancamos para Barranca, que fue nuestro refugio. Los obreros me tienen aquí hablando carreta como usted. Bueno, y así fue como llegó al sindicalismo y fue presidente de la CUT. Presidente de la USO antes, presidente de la CUT después. Sí, el sindicalismo para mí, un sindicalismo muy ideologizado, pero con principios. Es que uno no puede entender cómo hoy en el INPE casi hay 70 sindicatos, eso no puede haber. Entonces hay más interlocución con los presos que con la gente legal, como los guardianes, que tienen un trabajo profesional que hay que respetar. Pero eso de la libertad sindical terminó en un libertinaje sindical. En el caso de nosotros, sí discutíamos unas locuras, ¿no? Quién era trotskista, quién era leninista, quién era maoísta. Peleamos, ¿no? Como digo yo, tengo mi parte, mis glúteos jodidos, a punto de estar sentado echando carrete y discutiendo cosas. Pero bueno, eso todos aprendimos. ¿Y qué carrera intentó hacer y cuántos semestres? Derecho. Derecho, y después en el sindicalismo me vuelve tinterillo, ¿no? Tinterillo, esa es la ventaja. El sindicalista es abajo el imperio, abajo la burguesía, abajo el gobierno, abajo todo, anti, hasta antioqueño. Pero cuando llegas tú a un momento en donde dice, la norma dice tal cosa, el acuerdo del Código Sustantivo del Trabajo dice tal cosa, la Corte dijo tal cosa, somos más leguleyos, más tinterillos que cualquiera. Entonces reemplazamos muchas veces a los abogados. Pero eso no quiere decir que no tenga una frustración en que, bueno, me sacrifiqué todo por lo que llama la revolución. Tenía todo para seguir estudiando, juicioso, intenté ser buen marido, eso que tiene un Renault 4, una muy buena mujer, la mamá de mis hijos, y intenté hacer todo eso, mercado, en un supermercado, no voy a decir dónde, pero no era estrato 3, 4, pero me metí en esto, me fue. Uno no es como el momento en que nace, ni la circunstancia en que muere, ni los retos que le tocan, ni siquiera el nombre que le ponen. Entonces pues se fueron dando circunstancias, fui aplazando la posibilidad de seguir estudiando, y me dediqué a la vanguardia obrera, al mundo social, al mundo sindical, y fui, pero bueno, con transparencia, con tranquilidad, con haber hecho. Yo me siento tan feliz caminando ahora y en una reunión la gente dice, los que recuerdan y los que dicen, mi mamá y mi papá y mi abuelo decían que usted hacía y esto, la lucha contra el hambre, lo que hablé de la educación, la salud. Yo digo, los derechos no significa que uno ponga una placa ni esté cacareando todo el día diciendo, usted, yo hice. No, porque uno es un empleado de la gente cuando lo eligen. Y no le robe la plata de Oriente La Pandés.
Y usted que ha seguido Bogotá, ha seguido el país, sabe, usted puede decir lo que quiera en medio de todas estas discusiones que uno tiene de la política pública, pero lo más revolucionario no es robar, y yo no he tenido ni una imputación, ni una indagatoria, y mucho menos tener que estar en un estado diciendo, ¿usted por qué hizo y no hizo? No hice robar. Eso es un hecho revolucionario. Bueno, hay ahora una estigmatización hacia lo comunista, el socialismo y la izquierda. De hecho, hay una frase que seguramente usted ha escuchado que dice que cuando la izquierda gobierna, el desastre está asegurado. Esa es una frase que se la ha escuchado a Marco Fidel Ramírez, un ex concejal de Bogotá. Entonces, pero uno ve que esa frase tiene razón cuando uno ve el caso de Nicaragua, el caso de Cuba, el caso de Venezuela, por ejemplo, y lo que está pasando en este momento en Colombia con el tema de la seguridad, el tema de la salud y otras situaciones que se están presentando en el costo de vida de los colombianos. Pero, por ejemplo, ha habido experiencias interesantes en administración pública con gente de izquierda como Lucho Garzón, como Antonio Navarro. ¿Por qué cree usted que hay esta estigmatización hacia la izquierda en Colombia? Realmente la izquierda no funciona, el socialismo no funciona, el comunismo está mandado a recoger, y la diferencia con lo que usted hizo. No, mira, yo creo que de verdad es muy... Primero hay dos izquierdas, yo la defiendo. La mía, que no estaba de moda, no está de moda, y sé lo difícil que es, porque es una izquierda convocante. Lo hace una izquierda, lo primero que tiene que entender es que ganó con una agenda y con una gente, pero gobierna para toda la gente. Eso lo hice yo. Hay otros que dicen, no, aquí llegó la barra brava a nosotros y tal, y eso ya es una izquierda confrontadora. Dos, yo trabajé con una agenda social, pero una agenda social se convoca en la línea de convocatoria. La lucha contra el hambre no es mía, las iglesias, los grupos cristianos, la iglesia católica, tenían el banco de alimentos y los sistemas, la red alimentaria, y eso no lo está haciendo el Estado, eso lo estaba haciendo varias gente, sino que la agrupamos. Entonces fuimos con el banco de alimentos, que eso lo está haciendo la iglesia católica. ¿Y por qué? ¿Me voy a poner bravo porque no voy, porque tienen que bajar la sotana? Dos, ¿cómo hacemos para hacer el tema de comidas calientes? Uno comer en jarrización y de pronto la pimienta le sienta mal y se le echa la culpa, pero en un comedor comunitario o en el punto de los restaurantes escolares no puede haber eso. Y hoy empezamos con 5.800 niños y hoy están 400.000 niños y niñas que tienen comida caliente. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Está bravo? Al contrario, el derecho fue creciendo. Y cuando le dice a esa izquierda catastrófica, es que llegamos nosotros y se lo salvamos. No, señor, hubo gobiernos de derecha, de centro derecha y de izquierda, que hicimos esto, empezamos unos, pero los otros lo hicieron y lo hicieron mejor que lo que hicimos nosotros. Eso es reconocer al otro. Y tercero, vuelvo y te digo, en esto hay una gran discusión en la historia. Mira, te voy a dar dos ejemplos. Pedro Sánchez es un gobierno de izquierda en España, ¿ok? ¿Qué lo está legitimando? La corrupción. Que la derecha robe, pues al fin y al cabo la plata se hace como acumulo, pero que la izquierda robe, eso es inadmisible. Eso no tiene, eso como digo, lo más revolucionario es no robar. Yo, ¿de qué fui víctima? Y te lo cuento aquí, como un estado depresivo, como un estado mental que estoy en esta campaña sacando del closet la salud mental, que todo el mundo lo ve con un prejuicio, etcétera. Pero resulta que yo me golpeé emocionalmente, lo confieso, que yo, el esfuerzo que hicimos en la alcaldía nuestra, termina en manos de un carrusel, y no es la derecha, en la izquierda, con Samuel. Entonces uno dice, oiga, pero es que hay gente de izquierda que ve eso como una huaca, que se sube a un carro blindado y es que cambió la personalidad. Pues no. ¿Por qué es importante? Bueno, y en Pedro Sánchez ha hecho un trabajo extraordinario en España, con las regiones autónomas, con la lucha contra la pobreza, por los inmigrantes, pero cuando le toca el tema de la corrupción, de la delicadeza, está perdiendo legitimidad y la derecha sube.
en esta etapa decir, no, es que me embucharon a Olmedo. No, tiene que poner uno, se me va a todos. Apenas yo tenía un olorcito que por ahí era algo corrupto, pues sacaba a todo el mundo. Acuerde de las alcaldías locales. En ese momento Germán Arias era el personero, dijo, hay 4 alcaldías que roban. ¿Y cuáles son? No me dijo. Y entonces yo dije, no me jodas. A lo ñungo ese que y salen todos y vamos. Y ahí salieron por capacidad las 20 alcaldesas de las 20 localidades. Esa sonrisa es como cómplice, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿por qué pasa lo de Venezuela? ¿Sos izquierda, sos comunista? No, ¿Qué es? es lo que te digo. Con todo respeto, Chávez era un tipo que vendía una agenda de la izquierda, esa izquierda a nombre de Simón Bolívar, y se amaba a sí mismo. Esos personajes no quieren morir de muerte natural, quieren morir como héroes. Yo estoy seguro que ese tipo murió diciendo, pero yo necesito morir como un héroe. No, la izquierda es ampliar democracia, no cerrar democracia, abrir espacios, no cerrar espacios, no tener el control de los medios de comunicación, al contrario, abrirlos, deliberar. Esa izquierda mía, la que yo represento. Pero mire que usted que admira a Pedro Sánchez, No, lo admiro, pero está en un lío enorme, la corrupción. pero apoya a Maduro. No, es que apoya a Rodríguez Zapatero. Ellos hicieron una diferenciación. Pero bueno, si lo apoya, chao candado. Pero yo lo que he visto es que es un apoyo como vergonzante. Tienes razón en eso. Es decir, uno apoya o no apoya. Pero lo que yo vi entre Rodríguez Zapatero, que pues están líos, es que yo tengo una oración. Ángel de la guarda, mi dulce compañía. Líbrame de mis amigos, porque mi enemigo me libro yo. Eso es muy difícil encontrar unos amigos. Mira con una paranoia, los que nos están viendo, uno baila así mirando para atrás todo el tiempo, ¿no? ¿Dónde está el enemigo? Porque la sombra es muy complicada. Pero yo creo que Pedro Sánchez, no sé, yo no me atrevo, pero hoy por eso está diciendo, ¿dónde pierde Pedro Sánchez su legitimidad? En la corrupción. ¿Por qué crece la extrema derecha? Porque crece a punta de denunciar a los otros. Porque la izquierda no puede tener un ápice de corrupción. Pero también la izquierda, mire, la convocante de Boric en Chile perdió. Y perdió porque la más recalcitrante izquierda le hizo la vida imposible. No fue CAS, no fue la derecha, que está en su derecho a hacer oposición. Mire en este caso en Colombia. Yo le decía a Carolina Corcho en un debate, Carolina, no le eche la culpa a la oposición de lo que pasó en el Congreso. Si Carlos Caicedo tenía 4 senadores para meter y el frente, ¿cómo se llama? El pacto histórico tenía 20, 21, pues hacían mayoría en el Senado con lo que tenían en relación con la mermelada de los otros. ¿Y quién traicionó eso? Pues Caicedo, Petro, una pelea de caída. ¿Y por qué le echa la culpa a la oposición? Si tenían la mayoría. Pero el señor Caicedo se fue aparte como se va ahora. Yo no estoy en la lista de esa izquierda. Pero yo estoy aquí en un nicho que digo, me niego a estar en el centro derecha, me niego a estar en la derecha, que es una coalición uribista, eso lo sabemos, con gente muy sana y muy buena. No la estoy estigmatizando como yo ven con la de la izquierda. Mira, lo de la izquierda está ya reproduciendo también. Iván Cepeda, que es guerrillero, pues es un hombre comprometido con la paz, y lo que yo conozco no es guerrillero. No me gustan muchas cosas de Iván en relación a una agenda monotemática, que derechos humanos, que anti-Uribe, que tal, pero ahí está. Y dos, en el tema de la izquierda ya están diciendo, está enfermo, igual que cuando me tocó con Mocus, ¿no? Que Mocus estaba enfermo, sí, tenía una limitación física, pero eso no le impedía gobernar, estaba lúcido plenamente. Y la oposición empezó a decir, pues me acuerdo la frase de Uribe, la mula, un burro cojo, era Mocus, ¿cómo decía? La mula caballo discapacitado. Perdóname, esto está donde está llegando. Y esto va a ser peor. Entonces, por eso digo, no, yo no estoy eludiendo la respuesta. Centro izquierda, es difícil hablar en eso. Centro izquierda. ¿Qué es centro izquierda? Convocar reformas. No estoy en la toma del poder por la Armada. Con los gringos hay que conversar, no importa si el elefante es Trump o si el grillo es Bush, tenemos relaciones, hay que hacer relaciones con el mundo, pero no hegemonizar esas relaciones, no caer en la geopolítica mundial, pero de hacer esto que estás haciendo, John Lee, de darme la posibilidad de compartir
la discusión sobre la izquierda, sobre las reformas, sobre la vida, etcétera, eso no es fácil, porque el otro lado es no me cuelgues culito, y entonces uno toca ahí atropellado, pero esto, ojalá, esto debe ser didáctico. Es que se trata de eso porque tengo entendido que hay ejemplos de gobiernos de izquierda que han sido exitosos y en otros países. Lo que pasa es que tenemos unos referentes como Venezuela y Cuba, donde hay miseria que la izquierda y el comunismo no sirven. No, es que si uno los miden por ahí, pues estamos jodidos, pero los cubanos, etcétera. Pero si lo miden por lo que hicimos en Bogotá, mire, una pregunta que nunca hacen los periodistas, y le habían preguntado a Navarro, ¿por qué no aceptó un ministerio para Gustavo Petro, del gobierno? ¿Por qué le renunció a los 15 días a Petro como alcalde? Ahí tienes, solamente pregunto eso. ¿Por qué no hago parte del equipo o de la parte que yo sí hubiera querido? ¿Por no qué? Por Aprovechemos. porque no me quiso, porque yo sabía que el proceso de paz era partiendo de lo que se hizo en el 2016 con el acuerdo del Colón, de La Habana y del Colón. Y Gustavo Petro desechó, y empezaron a darle legitimidad a un poco de personajes que se quedaron. Hoy hay una discusión si la FARC, que se reinsertó, que se reincorporó, entregó los activos o no. No ha cumplido. Pero no ha cumplido con un argumento que es jodido. Es que los que se fueron, los que legitimó el gobierno de Gustavo Petro, se quedaron con las minas de oro, con la plata, y están con el territorio. Entonces decía, íbamos a decir que devolvíamos eso y ya los otros se habían empoderado. Ladrón roba ladrón. Bueno, ¿a Gustavo Petro fue buen alcalde de Bogotá o mal alcalde? No, Gustavo Petro yo le reivindico que tiene cosas importantes como el tema de poner en la superficie unos debates que son muy importantes. Por lo menos yo le reivindico el tema de cambio climático en la ciudad. Pero es que nos pone sobre la mesa discusiones, más no realizaciones. No, eso, yo el 20 de julio, yo ya estuve en la posesión de Gustavo Petro el 7 de agosto del 2022. Sí. Él llegó, yo estuve comentarista en una cadena nacional de radio, y yo decía, el miedo que le tengo a Gustavo es que él mueve mucho las manos, pero no mueve los pies. Y quedó demostrado, no porque yo sea premonitorio, ya lo ha visto en la alcaldía. Él está, ¿qué diferencia hay? Él dice, yo soy revolucionario, yo represento a Bolívar, mi símbolo es el arma, mi símbolo era la paloma. Yo no reivindico la espada de Bolívar, porque es un arma. Yo no reivindico un cuchillo, yo no reivindico una pistola, yo no reivindico nada de esas jodas. Yo reivindico básicamente la paloma. Yo soy Gandhi, sí, será un imbécil para muchos de esos que son... ¿Y la paz total no es reivindicar que quiere la paz también? No, la paz total ¿qué es la paz total? Empezar de todo negando lo que había. Yo lo que digo es, reconozcamos lo que había para llegar a todo. Fíjese que fue Gustavo Petro el que frenó muchos de los proyectos que usted dejó listos para Bogotá como alcalde. Carrera séptima, por ejemplo. Continuación que venía por la carrera 10. Es que ideologizar el debate de transporte público estamos jodidos. Es que es increíble. Yo voy a decir aquí cosas impertinentes. Yo construí sobre lo destruido, porque la fase 1 me la dejaron llena de relleno fluido. Sí. Y a mí me tocó o destruía todo eso, de lo ya destruido, o lo arreglaba. Y empecé a arreglarlo. Entonces en ese momento Petro y Navarro me decían, no, eso hay que desbaratar el peñalosismo. Y dije, no, esta es la ciudad y vamos a arreglarlo. Duro. Pues el relleno fluido todavía sigue haciendo estrago. Usted ve las calles descalabradas ahí. Entonces la fase 1. Hicimos la fase 2. No tiene ni una losa levantada. No tuvo relleno fluido. No tiene ni un escándalo. La fase 2, ¿cuál es? La NQ suba, la NQS, y la suba, toda esa es de nosotros, la ejecución. Y usted la ve extraordinariamente bien. Y dejamos los diseños de la 10ª, la 26. La 7ª, ¿por qué? Porque el Museo del Chicó, al lado de la 92, esos vecinos se levantaron, no son al sector popular, y dijeron, por aquí no pasa. Pero mire toda la discusión. Además Petro dijo, no, es que yo quiero hacer eso un tranvía. Clara, después vamos a hacer un tranvía, el otro llegó con el tren eléctrico, el otro. Y no solo Petro, si alguien había aquí que amara el Transmilenio, pero cuando el Transmilenio empezó a tener problemas, cambió de agenda Peñalosa y empezó a amar el metro
y ese metro es mío, y ahora todo el mundo, el metro es mío, el metro es mío. Yo diseñé un trabajo en transporte masivo de acuerdo a lo que había hecho el COMPES nacional con el COMPES local. Fase 1, fase 2, fase 3, ahora ya fase 4, pero es terriblemente complicado cómo cambian de agenda, ¿no? Yo no me inventé el metro, ¿cierto? Porque no llegué con eso. Bueno, yo creo que a usted le va a tocar volver acá a la cabina de Al Día Noticias, porque se nos quedan muchos temas de coyuntura sin abordar. Es que siempre es interesante. Estábamos en mora de hacer esta entrevista aquí en cabina personalizada. Habíamos hablado en diciembre, pero de todas maneras es otra cosa hacer el diálogo personalmente. El embargo a nueva EPS hoy es noticia por 2.1 porque no paga. Y el gobierno dice que la culpa de la crisis es de la CPS, pero el gobierno tiene el manejo de la CPS. Una rápida opinión sobre Guillermo eso. Alfonso Jaramillo comete un error enorme. Ahora lo que definieron ese embargo es unos jueces bandidos y corruptos. Perdóname, lo dijo en el Consejo de Gobierno. Un absurdo. Entonces ahora ya la pelea no es con la EPS, sino también con la institucionalidad de la justicia. No, eso no está bien. Dos, yo sí creo que en esto hay que declarar una emergencia económica, esta sí amerita. Y entonces decir, oye, ¿a dónde va la plata? ¿Para qué va la plata? ¿Para más nómina? ¿Para pagar qué? ¿Más armas? ¿Para pagar drones? ¿Para pagar la salud? Eso necesita una emergencia económica ya. Entonces Petro sale y dice, no, es que si me tumba la emergencia económica, yo voy a limitar más servicios en salud. Menos recursos Menos para la recursos, salud. voy a limitar, menos recursos para la salud y la educación, que no le va a pagar a los maestros, que va a cerrar más clínicas. Y tres, estamos en una discusión donde la EPS está como el niño regañado en la esquina, yo no salgo y no ayudo porque como me van a acabar, ya, tiene que haber una emergencia económica por algo concreto, y es la salud. No puede esperar emergencia económica para ver cómo se financia el Estado, cómo se financia la salud. Eso es para mí ya. Que lo hagan antes de que haya un congreso de nuevo gobierno, lo que sea. Eso amerita ya. No tanta cantaleta del uno al otro, de agresiones, de epítetos, de adjetivos. La gente está esperando eso ya. Dice el gobierno, ¿y de dónde recorto? ¿Usted no ha visto que ha habido una avalancha de contratos de prestación de servicios en este gobierno que lo han denunciado? Más de 500.000 OPS. No, pero tienes toda la razón. Es decir, ¿Ahí no se puede recortar? No, pues claro que sí. Es decir, hay que hacer recorte en varias cosas. Es decir, uno para qué se está preparando por una guerra contra Trump. Trump sabe que cuando llega tanta preparación de los venezolanos y llegaron y nos cogieron una piñata, pues es así. Y sin reacción. Y que vamos a defender la soberanía. No, Trump decide jugar un día con un jueguito y sabe. No, yo creo que lo que tiene que es menos recursos para una guerra. Para enfrentar la guerra hay que empoderar las regiones, hay que hacer la descentralización, hay que hacer el sistema general de participaciones, pero vamos a hacer más drones, más helicópteros, más tal. No, hay que mirar eso. Y dos, yo sí creo que el tema de la nómina, sí es cierto, esos datos que yo no los puedo confirmar, pero son datos terriblemente complicados porque está claro que cuando usted está empleando gente, está comprando votos. Es una manera de comprar votos. Comprar votos. Claro, porque no votos. 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 Ah, sí, entonces estaba diciendo... Apoyos políticos. No, es un partido de gobierno, porque la militancia está en la nómina. Bueno, ¿y qué tal ha sido el gobierno Petro? ¿Bueno, regular o malo? Yo de 1 a 5 le he puesto 3 y me insultan cuando dice, muy generoso, muy bien, generoso. bien. Mira la cara Pasa el que me- año, pasa el año. Pasa el año. No, yo digo que hay cosas muy interesantes, como el tema de la reforma laboral. Yo no fui capaz como ministro de Trabajo, porque tenía un neoliberal de ministro de Hacienda tenaz, y ese no iba a permitir reforma laboral. Pero yo me metí en el gobierno de Santos por la paz, por el tema de acuerdo. Entonces, en la política económica no coincidimos y ya, chao, candado. Pero eso en la reforma laboral se avanzó. Dos, yo creo que la ley 30 de la educación superior también lograron cosas muy importantes. 3.100.000 hectáreas Entregadas. no entregadas. Oye, eso no es cualquier cosa, ¿no? Eso es una cosa bien... Pero no le has entregado los 3 millones de No, hectáreas. no. Es parte del gobierno anterior, pero hoy el activo está en esa cifra. Pero falta la jurisdicción agraria que hay que aprobarla. Este Congreso yo creo que lo va a aprobar antes de que llegue el nuevo, llegue. Y otras cosas que me parecen muy interesantes, denunciar el genocidio de Gaza
ha sido muy importante, pero malo la política a largo plazo internacional de una hora, lo- echarle la culpa a los demás, a su propio gabinete de no ejecuciones porque a él no le importó mirar la ejecución, a él lo aburre un COMPES, él lo aburre un CONFIS, porque uno gobierna con esos indicadores, posteza, él está ¿Pero Petro interesado, sí gobierna? no, no gobierna, no, él, yo voy a decir esto, la diferencia cuando yo goberné es que ni por el POT sabíamos que era el POT, yo no sabía, y yo llegué sin saber que era un CONFIS. ¿Y qué hice? Pues puse gente que sabía. Usted mira el gabinete y entonces Redacté yo bien. movía las manos y el gabinete movía los pies. Y fui aprendiendo de personas que tengo que pedirle disculpas siempre porque no hubiera gobernado sin personas como Carmen Saldías, de Antanas Mocus, o gente que llegó casi todo el equipo de Antanas y en la izquierda lo que pusimos es gente como Abel Rodríguez, que es un maestro de maestros, o gente como que el propio Polo me la quemó como Román Vega, que vendía todo el tema de atención primaria en salud. Me lo quemó el propio Polo porque el contralor de esa época decidió fusilarlo, ¿no? Y lo fusiló, el fusible. Y así sucesivamente. Entonces, uno tiene que saber que hay los que gobiernan el gabinete, uno orienta, dirige, lidera, enfrenta. Eso es. Pero ¿qué tal uno todo el tiempo microgerencia? Haciendo, metiéndose en la entidad. No, una autonomía. Gobiernen con un equipo que ustedes consideren, pero gobiernen este indicador. Y eso es. Pero veo más de 60 ministros en este gobierno. No, es que Un promedio de menos de 6 meses por ministerio. yo decía antes, y me gané un lío enorme, pero aquí voy a repetir porque le pido disculpas a esa población. Decía que ser ministro de Trabajo es como ser señorita Guainía. Nadie se acuerda la del año pasado cuál fue. Entonces ahora pues me tocó porque el Guainía se emberracó, un representante de la Cámara llegó a la Cámara, gracias a Lucho Es Garzón, pues verdad. habló diciendo, oiga, oiga, ese tipo está acabando con las mujeres de O Guainía. sea, no espere votos en Guainía. No, pero no, hoy les pido disculpas porque el ejemplo fue terrible. Pero, pero hoy digo lo siguiente, digo, ser ministro hoy es como ser reina de belleza. Porque todas, mis mundos, mis Así sea Colombia, Miss Colombia, hay unas que uno no se acuerda. mis corabastos, mis todo, no existen, como no existe ser exministro. ¿No? El único ex que existe en Colombia es el exmarido, cuando uno tiene que hacer, pero el resto es así, porque cuando tú sales del poder, ya dejas de ser amigo de la gente. Se nos acabó el tiempo y no hemos hablado que fue declarada desierta la licitación para la segunda línea del metro en Bogotá. No, es que esto está jodido por la incertidumbre económica. Sí es cierto que los macroeconómicos están bien, o sea, control de inflación, control de desempleo, el crecimiento de la economía, pero nadie sabe la incertidumbre política, nadie se mete. ¿Cómo se mete uno a invertir? Yo no estoy justificando el chino ese, el español y el chino, que eran las dos últimas, pero cuando tú tienes eso, dices, tienes razón, Carlos Fernando, yo prefiero declarar desierto, pero también tienes razón, ¿quién se mete a invertir en un momento en donde todos los días cambian reglas de juego? Perdone, usted no lo hace en una tienda. ¿Y culpa de Petro? No, no. ¿De quién? De la situación económica. Mientras la política esté en estos extremos, ¿qué va a pasar? ¿Qué está? ¿Qué tal? Yo creo que la política está mandando unas señales. Hoy están dando certezas, pero está todo el mundo, yo voy a invertir en Colombia, ¿cómo va a ser el final? ¿Quién va a ganar? ¿Qué va a pasar? Mire, en eso ando. Me hacen lobby empresarios, me hacen lobby sectores informales, me hacen diciendo, oiga, Lucho, ¿usted cómo ve la cosa? Y termino de analista. Entonces salen y me dicen, gracias, Lucho, y no votan por mí. Pero ahí vamos. O sea, ¿usted quiere que yo vote por usted? No, pues yo estoy seguro que va a votar, yo no necesito decirlo. Mentira, mentira. ¿Usted cree que se va a caer el salario mínimo que ha sido demandado? No, o sea, Petro necesita una pelea. Y la pelea con Trump terminó un matrimonio. Por conveniencia, por 6 meses, pues terminó un matrimonio. Entonces ahora todos andamos cómo van al altar, qué le van a llevar, qué regalan uno al otro, qué sale ese matrimonio. Dos, sale de Petro necesitaba una pelea, esa pelea de las banderas y la quema de banderas de Estados Unidos pues quedó aplazada o acabada. Entonces, la pelea que tiene por me tumban eso y les muevo. Entonces yo creo que, yo veo que la argumentación sobre emergencia económica es muy pobre y de pronto se la tumban, pero eso no mueve el país, no mueve el país en relación a eso.
y no mueve el país para decir el sector de Petro, lo que sea. Pero se puede caer. Se puede caer la emergencia, sí la veo yo. No, la emergencia. Pero el salario mínimo, salario no, yo no creo. Fue exagerado el incremento del 23%. No, yo creo que fue exagerada la metodología, porque el argumento es muy bueno, muy bueno. Yo necesito un salario mínimo por familia, eso lo dice el artículo 53. Sí. Yo moví un plebiscito de 1,5 millones de firmas y lo hallamos y se robaron la firma en esa época del Congreso. No hablo de este Congreso, pero sí se lo robaron. ¿Va a haber constituyente? No, yo por lo menos, ¿para qué aspiro al Congreso y llegar constituyente? No, las reformas toca hacerlas en el Congreso y la primera reforma que la hagan antes, la reforma a la salud. No puede seguir eso así. Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá, ahora el número 1 en la lista del partido Alianza Verde, quiere ser senador de la República. Y un dato que vale la pena mencionar y es que para los periodistas de Bogotá, hace 20 años, más de 50 periodistas evaluamos al alcalde de turno. Y hasta el momento, en esos últimos 20 años, el mejor evaluado ha sido Lucho Garzón. Así que, en opinión de la prensa especializada de Bogotá, Lucho Garzón ha sido uno de los mejores, si no el mejor alcalde de los últimos años en Bogotá. Muchas gracias. Yo estoy consiguiendo votos de afecto y el suyo es puro afecto. Gracias. Bueno, señor. Es Luis Eduardo Garzón, Lucho Garzón, número 1 en la lista del partido Alianza Verde, en los micrófonos de Al Día Noticias, en todas nuestras plataformas y en emisora.5.